Uno recibe todo tipo de preguntas, comentarios, dudas. Y en estos días, hablando con una amiga, me dice: Ay, Marcelo, yo detesto las bajadas. ¿qué más hace uno? Decirle: ¿sabes qué? Yo te ayudo. Por eso tengo el honor de tener aquí a Caro Ferrer. ¿Qué más? ¿Qué más, Caro? ¿Todo bien? Necesito clases ya. Hágale pues. Urgente. Me da pánico bajar en bicicleta. Llego a una bajada y me bloqueo. Realmente es mi día a día. Todos mis amigos vamos a hacer una montada larga, en todos los descensos me tienen que esperar. Entonces, o sea, la especialidad de él es tirarse como un loco. Bueno. Entonces lo primero que haremos, Caro, es irnos a ver qué estás haciendo bien, qué haces mal, cómo estás bajando y a ver qué te explico. Así que camina pues, nos vamos ya. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Bajar realmente, Caro, es sencillo. Ajá. Obviamente vi un par de cosas que hiciste que se pueden mejorar. Yo nada más pensaba y yo, ay no, Marcelo me va a decir que esto está mal, que frené muy lejos, que frené muy cerquita, que cogí la curva como no es, que puse el pie al contrario. Yo estaba muy estresada. Obviamente te va a decir cosas, como que el típico dicho de la rodilla, no usas ¿Qué tobillos. hago con mi rodilla? Ya te voy a explicar la rodilla. Tobillos, también hay que activar tobillos. Y lo otro es la mirada. Vi esos 3 errores que ya cambiarán la curviada, la frenada y la confianza en la bajada. Ok. Pero dígale algo bueno también. Sí, cierto. Lo bueno es que eres mi plan B y entonces no te voy a dar la información completa. Fuiste la única que dijo sí inmediatamente. Pero no vine a hacer el video contigo. Ay, qué ardida. ¿Quedó grabado? Aquí tengo un par de conos donde entonces ya te veré curviando. Yo no sé voltear a la derecha, Marcelo. Lastimosamente, en las bajadas hay curvas para la izquierda y para la derecha. Luego te haré ir rápido y ver cómo frenas para que entiendas la frenada. Y con las curvas también veré tu mirada. 8 se llama esto. Es un 8 amplio. Es un 8 muy amplio. No, ¿Qué? que yo no sé dar el 8 para la derecha. No, pero vas a aprender. O sea, esto es lo que vas a hacer, ¿cierto? Y métele velocidad. Más rápido, así te da. ¿Más rápido? No. Hágale, Caro. Corríjame. Uno abre, mete la rodilla y acuesta la bici. Si ves que te sale la rodilla automáticamente, intenta meter la rodilla. Ah, esta. Sí, Yo esta. No, es que el vicio de todo rutero, no sé por qué, y uno lo hacía antes también, es llegar a la curva y hace esto. Sí. Y ahí es muy duro porque la bici no se acuesta. Entonces lo que yo quiero que tú hagas es intenta hacer esto, mira. Acostar la bici, acostar la bici, acostar la bici, acostar la bici. Si la rodilla está dentro te da, si está afuera queda muy incómodo. En cambio, mira, ella se acuesta. Necesito saber dónde freno. Esa parte es la siguiente. Ah, ok. El freno no lo toco. La bici va rodando, rodando, rodando. Cuando uno frena, la bici automáticamente tiende a enderezarse. No, pero ya siento un poquito Ahí de se nota mucho diferencia, más, ahí se pues. nota mucho más fluido. Ahí ya se vio. Ustedes sí vieron diferencia. Mira tu pie interno, siempre lo llevas acá. Sí. Ahí no está yendo nada de presión. En cambio, si uno llega a la curva y mira mis 2 pies, los 2 pies van ejerciendo presión a la bicicleta. O sea, ese tobillo hay que flexionarlo más. Baja el tobillo derecho. Eso, eso. Eso, por ahí ya lo bajaste mucho más. Pero es como baja, o sea, hacer esto y ya. Intenta sentir que en plena curva te logras incluso como levantar del asiento.
ahí te toca sí o sí estar parada en los pedales. Sí. O sea, ahí poco a poco, ya con los conceptos, los vas poniendo en práctica. O sea, pues, no es cuestión de 5 minutos y ya quedó el milagro No, pero hecho. mira que estoy volteando a la derecha. Eso. Mira qué bien, Caro. Pues pucha. No tocar freno. No los toques, quedamos despacio y la logras. Si acuestas la bici, mira que ahí voltea sin frenos. Si la acuestas, sueltas los brazos perfectamente, usas tobillos. El tobillo es un tema complejo. El tobillo es un tema complejo. A la gente le cuesta un montón cuando le explico eso. Ya, o sea, ya estamos hablando de que la curva está... Hágale. Cuando ya de pronto se le comió la curva a uno, la saca y la mete y se tira duro. Muy bien, ya ahí vamos mejorando un montón. La vida tiene muchos metros. Si uno está bien cuidadoso, entonces tú abres la curva, la cierras, uno entra más cerrado al apex, al vértice, y ahí ya buscas que al final la cierres. Abrirla y aquí acostar la bici. Okay. Si no la acuestas, te La come. cuesta uno al final. Sí, ya al final le haces una fuercita más, no con frenada ni muy brusca. ¿En qué momento freno? O sea, porque yo siento que hay veces me da miedo en medio de la curva y empiezo a frenar y obviamente me siento mucho más inestable. Mucha gente cree que frenar es hundir acá, Sí. ¿cierto? Y para de contar y la bici se detuvo. No, el cuerpo aplica presión a las llantas, le aplicas presión al pavimento para que la bici se detenga más rápido. ¿Cómo? Ven, te explico y verás. La gente normalmente va a hacer esto, claro, van derechos y quieren frenar en el cono. Ellos frenan, ¿cierto? Pues, pero con el cuerpo sin moverse. Sí, claro, eso hago yo. Digamos, si yo voy rápido y aquí ya le meto cuerpo. Si te fijaste ahí, ahí sí que hay que activar los tobillos. Porque ¿qué hace uno? Lo que uno busca es como ponerle rabia a que la bici se clave. Entonces bajo los tobillos y la bici la meto al piso. Muchas veces la gente le da pánico tocar el freno delantero. Es Sí. normal, ¿cierto? Pero el porcentaje de uso de los dos tal vez puede ser mayor el delantero que el trasero en bajadas. ¿Por qué? Porque este es el que realmente lo detiene a uno. O sea, este es el que lo para a uno, porque el de atrás simplemente derrapa la la bici bicicleta. se va rapada, ¿cierto? Y si es en curva, pucha, es casi que caída fija. Entonces el delantero, bien usado, te detiene, reduce velocidad. Entonces perdamos el miedo, sobre todo la gente que nos ve también, que lo usen, que le cojan confianza y poco a poco también la velocidad aumenta en la bajada. Ya en carretera la mirada es importantísima, sobre todo porque en Colombia hay rotos, hay policías acostados, hay manchas de aceite. Entonces si tú vas, lo que te pasó ahora, ay marica, me metí al roto. Claro, porque si vas aquí mirando la rueda delantera, vas a dar al roto. Si la levantas, vas mirando al frente, ya, roto, abro. Si ves se viene curva acá y alcanzas a ver la curva que sigue, entonces esta la abro para cortar la siguiente. O sea, la mirada es importantísima. O sea, yo nunca en 5 años que llevo montando en bicicleta, este es mi 6º año, he pensado en la rodilla, en el tobillo, en que frene, en acueste la curva, en el codo. O sea, yo creo que me voy a enloquecer cuando esté bajando y tenga que estar pensando, pero es práctica. Sí. O sea, al final yo creo que nunca ha encontrado una persona que a uno le diga, ve, uno desciende de esta manera. Me parece tan importante. O sea, tengo mucho miedo de frenar con los tobillos. Hágale pues, baja bien rápido. Ay. Yo freno también con la boca. Es que... Velocidad y frenas aquí en el cono, por favor. No, eso derrapo. Cuerpo atrás, la cola para atrás. Eso, o sea, por ahí va la cosa, Caro. Acuérdate que me tienes que echar florecitas pues también de vez en cuando. No, es que o sea, en cuestión de media hora, que llevamos acá 1 hora, ya la diferencia es gigante. Ay, no. Duro. Eso, mira que... sí. Sí, ¿viste? Que sí se puede. Esta es una frenada exagerada, Caro. La verdad es que uno nunca frena así, a menos de que se caiga un pelotón, ¿cierto? Si se cayó la gente de adelante, pues sí tienes que frenar de emergencia. Sí. Pero aquí la importancia es que te quede el concepto claro en la bajada de que el cuerpo hacia atrás hace gran diferencia. Ahora sí ya, después de todo esto, a practicar, Caro. Camina pues. Vamos. Muy importante es mirar bien para adelante. O sea, eso, no me mires a mí, mira para adelante. Yo estoy gritando, tú haz lo tuyo, yo te voy viendo. Entonces te queda cerca la línea amarilla y la siguiente, espera, retrásala
Y ahí sí, plum, ahí le sueltas y ya la cortas y te acercas aquí al apex. Esto, ¿sí viste? Y eso es lo que uno hace. Pero sí me sentí mejor. Hay muchas veces que uno se afana y hay curva y uno de una se mete aquí a la curva. Ah, ok, ya. O sea, retrasas la Espera curva. un poquito. Esto, es dibujar curvas más suaves en plena bajada. Entonces llegamos acá, te vienes a la amarilla. Eso, amarilla, amarilla, quédate ahí. Y ahí, plum, te cruzas. Y ya ahí, mira que sales en línea recta y quedaste ya lista para que sigue. ¡Qué diferencia! I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running to better times, 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 to better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Me quedo con muchas cosas en la mente, con mucha información que tengo que tener en cuenta cuando estoy en un descenso, pero más allá de eso es ver que sí puedo mejorar, o sea, que le puedo ir quitando el miedo con la práctica y que al final es eso, es empezar a ser consciente para que sea simplemente cada vez más fluido. Y creo que tú lo dijiste muy bien, siempre se puede mejorar, paciencia para ir practicando, y por eso siempre les digo a todos los que nos ven, pregunten lo que quieran, un contenido para ustedes, para que apliquen todo lo que le mostramos a Caro, y ustedes ahí. Chao, chao. En nuestro próximo capítulo. Porque Carolina Ya me van a hacer quedar mal, ya me van a hacer quedar mal. Se echó al agua ya solita, yo no le pregunté ni le dije, pero le dije, frena. ¿Y qué hizo? Metió los 4 dedos. No, 3 dedos, mijo, 3 dedos. No, a mí no me enredes que usted metió los 4. Entonces, pilas. Go, 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 running.